Muchas gracias por continuar con nosotros. Algunos hoy describen el discurso del presidente sobre el estado de la nación como animado y desenvuelto. Otros lo llaman falso y forzado. Pero lo cierto es que el mandatario abordó los temas sin tapujos y destacando lo que considera importante para el país. Randy Serrano nos amplía. Este viernes hay reacciones al discurso del presidente Joe Biden sobre el estado de la nación. Logró celebrar sus victorias y a la misma vez indicarle al pueblo americano que con 4 años más tiene mucho más que cumplir. Pero el mandatario también ha recibido críticas e inclusive quejas de algunos en su partido que quedaron incómodos cuando Biden usó la palabra ilegal al referirse a un indocumentado acusado de matar a una joven en Georgia. Los demócratas hemos tomado una posición firme de que no se debe menospreciar a la comunidad inmigrante, así es que me preocupa. Este viernes la campaña de Biden reconoció que el mandatario se equivocó usando ese término, aunque fue claro con su mensaje sobre el flujo migratorio. We can fight about fixing the border or we can fix it. Podemos pelear sobre la frontera o podemos arreglarla, le dijo al Congreso y acusó a los republicanos de rechazar una propuesta bipartidista para seguridad fronteriza. También los culpó de dejar estancados los fondos para ayudar a Ucrania. Dos cosas. En el tema de Ucrania, aquí estamos dispuestos a hacer acción. Yo estoy dispuesto a hacer lo que hay que asegurar la frontera. En el tema de la frontera, está hablando de una fantasía. Él está hablando de una medida que realmente no hubiera hecho nada sobre la frontera. Hablando de sus logros, el presidente apuntó a la recuperación de la economía, entre otras cosas. When America gets knocked down, we get back up. Y no dudó en hablar de su edad, diciendo que el problema para el país no era la vejez, sino las ideas anticuadas. Isn't how old we are, it's how old are our ideas. E hizo referencia a Donald Trump diciendo que otros a su edad quieren liderar con resentimiento y venganza, pero no él. Según la campaña de Biden, las horas antes, durante y después del discurso fue el periodo en el que más dinero fue recaudado por el presidente desde que anunció su campaña de reelección. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Muchas gracias, Randy. El expresidente Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de narcotráfico por un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Estas y otras informaciones de nuestros países. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de narcotráfico y los otros 2 cargos luego de 13 días del juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Subirse al estrado y declarar no fue suficiente para Juan Orlando Hernández, pues por unanimidad de votos, los 12 ciudadanos neoyorquinos que formaban el jurado dijeron que él sí cometió los 3 delitos que le imputó la fiscalía. Con una pena mínima de 10 años por cada cargo, el juez Kevin Castell está obligado a sentenciar a Juan Orlando Hernández a por lo menos pasar 3 décadas en la cárcel, aunque los fiscales solicitaran el castigo máximo para él, cadena perpetua. Para lograr su cometido, el gobierno de los Estados Unidos, representado por la Fiscalía, utilizó como carga probatoria los testimonios de los narcos o exnarcos que han declarado a cambio de reducción de sentencia o visado para vivir en el país norteamericano. En Guatemala, el gobierno, bajo el mandato del presidente Bernardo Arévalo de León, denunció al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda Ávila, por malversación de fondos públicos. La denuncia fue realizada por el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, ante la Contraloría General de Cuentas del país centroamericano. Guerrero explicó que la denuncia nace por instrucciones de Arévalo de León debido al supuesto uso de fondos públicos de manera ilegal para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. El 16 de noviembre del 2021, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda Ávila, dirigió un oficio al presidente en aquel entonces, Alejandro Yamatei, expuso Guerrero ante los periodistas. En el oficio, Pineda Ávila solicitó aval a Yamatei para poder contratar a un bufete de abogados en Estados Unidos para perseguir a guatemaltecos exiliados en el extranjero, añadió Guerrero. De acuerdo con la misma fuente, Yamatei aceptó la contratación de los abogados por un monto de 461.600 quetzales mensuales, alrededor de $57,000. En Venezuela, las autoridades electorales informaron que invitó a la Unión Europea como observadores a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en la que el presidente Nicolás Maduro debe aspirar a la reelección.
Hemos cursado invitación para que participen como observadores electorales, siempre que cumplan con los requisitos y la normativa institucional y legal establecida, dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en una declaración a la prensa. Además del bloque europeo, el CNE invitó a Centro Carter y a un panel de expertos de las Naciones Unidas. También representantes de la comunidad Estados latinoamericanos y caribeños, de la Comunidad del Caribe, la Unión Interamericana de Organizaciones Electorales y la Unión Africana. Y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa extendió por otros 30 días la declaratoria de estado de excepción que emitió el pasado 8 de enero y que estaba por expirar, de acuerdo con un decreto firmado por el mandatario ayer jueves y dado a conocer por su gobierno. La declaratoria emitida a principios de este año señalaba que el estado de excepción duraría 60 días. El ejecutivo de Noboa tomó la decisión debido a la violencia generada por grupos delictivos y otras incidencias y fugas en las cárceles del país, entre ellas la del narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda de los Choneros y quien está prófugo desde entonces. El decreto difundido indica que la extensión del estado de excepción por otros 30 días más obedece a que continúa la grave conmoción interna en todo el territorio ecuatoriano. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Así está el mundo en nuestros países. Vamos a ir a nuestra pausa y al regresar le vamos a tener el pronóstico del tiempo y por supuesto la información de los deportes. No se vaya. ¿Y hasta cuándo durará este tiempo severo en nuestra región? Los detalles al regresar de la pausa.